La hernia diafragmática es una patología congénita bastante grave para el paciente o para el recién nacido y cuyo diagnóstico ustedes lo hacen en forma prenatal. Entonces, los amigos obstetras son los responsables de hacer los diagnósticos, así como la hernia diafragmática, todas las malformaciones congénitas se hacen diagnóstico ahora. Entonces, ustedes deben exigir, ¿no?, a los amigos obstetras que hagan su biometría fetal y no solo hagan la medición del peso, vean el sexo, sino vean todas las características, no solo morfológicas, fenotípicas que pueda tener, sino también la parte interna. Ustedes van a poder ver sin ningún problema el cerebro, van a poder ver sin ningún problema el tórax y van a ver las malformaciones que puedan tener. Entonces, el diagnóstico es prenatal. Entonces, una manifestación típica del paciente con hernia diafragmática es la presencia o el incremento del líquido amniótico, va a haber polidramios, ¿no? Y obviamente la presencia de imágenes, ¿no?, radiolúcidas o parte del intestino a nivel de la cavidad torácica y la hipoplasia pulmonar. Entonces, si ocupa una masa en la cavidad torácica, el pulmón no se desarrolla y termina siendo hipoplasia pulmonar, ¿ya? Y la manifestación más característica inmediatamente nace el bebé es el distrés respiratorio, la dificultad para poder respirar. Es por eso que los niños que tienen diagnóstico de hernia diafragmática inmediatamente deben iniciar o deben ingresar a ventilación mecánica. Ustedes no pueden manejar al niño con sonditas o con oxígeno. Entonces, muchas veces no tenemos el diagnóstico prenatal y por error, cuando nace el bebé deprimido, que la mayoría de veces nace deprimido, nosotros iniciamos ventilación a presión positiva. Y al iniciar ventilación a presión positiva, ¿qué hacemos? Que ingrese aire. Entonces, no solo ingresa aire a la vía respiratoria, sino también ingresa aire al tracto digestivo. Y si tenemos intestino en tórax, el pulmón, que es hipoplásico de por sí, termina por colapsarse. Entonces, incrementan o empeoran la patología, ¿ya? Entonces, la recomendación, si ustedes tienen un paciente con diagnóstico de hernia diafragmática, no pueden ustedes dar ventilación a presión positiva. Este paciente debe ser inmediatamente intubado, ¿no? Bien, la hernia de Baudelaire es la más frecuente. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando comentamos sobre el desarrollo embrionario del pulmón, nosotros hablamos de la etapa pseudoglandular, que es más o menos entre las 7 y 17 semanas, ¿no?, es donde se va la formación de los acinos y también hay la vasculogénesis. Y es en este momento también donde se produce la alteración, las malformaciones como la hernia diafragmática. Entonces hay una alteración de la pared o la pared que cubre o que separa, perdón, el tórax con el abdomen. Y las paredes responsables en este momento o en este momento de la formación son los pliegues pleuroperitoneales. No se da la formación de esos pliegues peritoneales y se forma un tabique triangular y que se queda vacío, ¿no? Entonces, más o menos a nivel latero-posterior. ¿Por qué se da más del lado izquierdo? Porque el lado derecho se forma inicialmente. O sea, primero se forma el lado derecho y luego el lado izquierdo. Entonces forma el lado derecho y se olvida de formarse el lado izquierdo. Por eso que la frecuencia es más en el lado izquierdo, ¿no?, de la hernia diafragmática de Baudelaire. Bien, casi todos se asocian con malformaciones intestinales. Eso es importante y es pregunta de examen. ¿Cuál es la malformación que se asocia a la hernia diafragmática? La malrotación intestinal. ¿Cuál es la manifestación clínica en el paciente con hernia diafragmática? Distrés respiratorio por hipoplasia pulmonar. La hipoplasia se da por el pobre crecimiento, obviamente porque tienen la cámara o la cavidad torácica ocupada por masas intestinales. La clínica, como he mencionado, es el distrés respiratorio, ¿no? La cavidad abdominal está excavada, no van a tener ustedes un abdomen distendido, está casi vacío la cavidad abdominal y es una forma también de hacer diagnóstico inicialmente. Si ustedes tienen un niño que nace inmediatamente tiene distrés respiratorio y usted ve en la cavidad abdominal vacía, sospechen en hernia diafragmática. Y obviamente hay un desplazamiento del latido cardíaco hacia el lado afectado. Si la hernia diafragmática es en el lado izquierdo, el latido cardíaco será hacia el lado derecho. También tienen la hernia diafragmática de Baudelaire del lado derecho, pero es con menor frecuencia. Como habíamos mencionado, el diagnóstico es prenatal. Ustedes hacen una ecografía y hacen diagnóstico. Las ecografías son fáciles de realizar y eso lo realizan los obstetras o los radiólogos. En la etapa postnatal, ustedes toman una radiografía y lo que van a ver es masas intestinales o imágenes radiolúcidas a nivel de la cavidad torácica afectada. Son imágenes circulares, radiolúcidas, que obviamente son compatibles con masas intestinales. El tratamiento de estos pacientes es quirúrgico. El tratamiento no es inmediato. Ustedes no realizan el tratamiento. Antiguamente se esperaban las primeras 24 horas para iniciar el tratamiento. Lo que tienen que hacer ahora en este momento es estabilizar al paciente. No pueden operar si el paciente está inestable. ¿Qué tiene el paciente? Insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por persistencia de la presión pulmonar.
Recuerden ustedes cuando hablamos de la adaptación del feto recién nacido, si esta adaptación se altera o se modifica, lo que tiene el paciente es hipertensión pulmonar persistente. Entonces, eso se mantiene en el paciente. Entonces, el problema hemodinámico y cardiovascular que está asociado a la hernia diafragmática es la hipertensión pulmonar persistente. Eso se da obviamente porque hay un incremento en la resistencia de los vasos pulmonares. Y no solo eso, va a haber modificación estructural, ¿no?, de los capilares pulmonares. Entonces, a pesar de nosotros corregir quirúrgicamente y bajar las masas intestinales al abdomen, y la reexpansión del volumen del paciente sí termina siendo hipertensión pulmonar crónica. Entonces es un problema o una complicación secundaria del paciente con hernia diafragmática. Es mucho más fácil reducir el lado izquierdo. El lado derecho es un poco más complicado porque no solo van a tener las masas intestinales, lo que tienen es el hígado en la cavidad torácica cuando la hernia diafragmática es el lado derecho. Y lo que hacen es reducir de la misma forma o bajar el parénquima hepático hacia la cavidad abdominal. Y lo que hacen en ese momento es traccionar las venas suprahepáticas y que terminan haciendo una complicación, ¿no?, propia de la hipertensión portal. Es el Arnold, ¿recuerdan? Chiari, ¿no? Es una complicación por tracción y terminan haciendo hipertensión portal posthepática. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientes con hernia diafragmática del lado derecho. Bien. La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma del árbol bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico se debe realizar en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente es la malrotación intestinal. Bien, ¿es una malformación congénita del diafragma del árbol bronquial y del tabique interauricular? No. Lo que está comprometido son las láminas pleuroperitoneales que no terminan de cerrarse y no tiene nada que ver con la bronquial y con el tabique interauricular. ¿El tratamiento quirúrgico se debe realizar en las primeras 24 horas? No. Entonces, estabilizan al paciente. El paciente debe estar hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, debe estar conectado a ventilador mecánico, debe tener presiones normales y de alguna manera mejorar o expandir o evitar la hipoplasia pulmonar o que empeore la hiperplasia pulmonar o manejar la hipertensión pulmonar persistente. ¿Se asocia con frecuencia a comunicación interauricular? No. El problema básicamente es la hipertensión pulmonar en el paciente con hernia diafragmática. ¿La incidencia es más elevada en el lado derecho? No, en el lado izquierdo. La malformación más frecuente es la malrotación intestinal. Un recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico probable será pulmón poliquístico, malformación adenomatoidea quística, quiste pulmonar multilocular, hernia diafragmática o genesia bronquial segmentaria. Bien, el pulmón poliquístico le dará imágenes radiolúcidas a nivel del tórax. Todas esas son malformaciones, sí, todas son malformaciones congénitas. Entonces, todas las malformaciones congénitas pueden ser masas sólidas o pueden ser masas, ¿no?, quísticas vacías, que les den imágenes radiolúcidas y que de alguna manera les hagan confundir o hagan diagnóstico diferencial con la hernia diafragmática. Entonces, es una patología que difícilmente va a tener mayor manifestación. No todos los pulmones poliquísticos tienen manifestación clínica desde el nacimiento, pero si ustedes toman una radiografía van a tener imágenes radiolúcidas. Son quistes o imágenes bulosas, ¿no?, que pueden confundir con una hernia diafragmática, que pueden confundir con las imágenes de las asas intestinales. La malformación adenomatoidea quística son de 3 tipos, ¿ya? La 1 y la 2, que son las que forman imágenes quísticas, les puede confundir también. Entonces, ojo, siempre hagan diagnóstico diferencial. Los quistes pulmonares multiloculares también, así como la genesia bronquial segmentaria. Entonces, ¿qué hace diferencia entre esas patologías y la hernia diafragmática? La manifestación clínica precoz. Muchas de estas patologías que hemos mencionado se hacen diagnósticos en forma accidental. Entonces, ustedes tienen niños de 3, 4, 5 años, llegan por un problema respiratorio y le toman una radiografía y se van a encontrar con una imagen quística, ¿no? Entonces va a ser una imagen, un quiste adenomatoideo o un pulmón poliquístico que tienen poca manifestación, ¿ya?, que han logrado sobrevivir y han superado su problema y que tiene poca molestia, ¿ya? En cambio, la hernia diafragmática tiene una manifestación inmediatamente al nacimiento. El bebé no respira bien por su hipoplasia pulmonar.
La respuesta es la D. La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma. Ay, perdón, esto ya se lo está repitiendo. La hernia diafragmática de Baudelaire es una emergencia quirúrgica del recién nacido. ¿Por qué? Produce náuseas o vómitos severos, diarreas, dificultad respiratoria marcada, todo lo anterior, ninguna de las anteriores. ¿Qué caracteriza la hernia? El distrés por la hipoplasia pulmonar, ¿no? Por la hipoplasia pulmonar. Bien, el reflujo gastroesofágico es una patología propia del lactante, o que con mayor frecuencia se ve en el lactante, y es importante mencionar que tenemos reflujo fisiológico. ¿Ya? El reflujo fisiológico se da en las primeras semanas del recién nacido, y generalmente el reflujo fisiológico va desapareciendo, puede manifestarse hasta el tercer o cuarto mes. ¿Ya? En algunos niños la manifestación puede cambiar. Esa manifestación que es fisiológica se puede mantener por más tiempo, y es su pico máximo de manifestación patológica entre el cuarto y quinto mes. Son aquellos niños que inicialmente tienen antecedentes de reflujo sin ninguna manifestación, ¿no? Porque la ganancia ponderal es adecuada, no hay ninguna manifestación sistémica, pero a partir del tercer o cuarto mes se hace manifestación clínica. Y la manifestación típica es la pobre ganancia de peso, el rechazo a los alimentos, y una manifestación bien frecuente y casi patognomónica es el Sandifer. El Sandifer es la posición en opistótonos del bebé. Los bebés se tiran hacia atrás, se arquean, y muchas mamás confunden incluso con una convulsión por hipertonía que presentan en la posición. Entonces, si ustedes tienen un niño con manifestación clínica, que es Sandifer, pobre ganancia de peso, ¿no? y rechazo al alimento, ya deja de ser un reflujo fisiológico. Entonces hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico, creo que se fue. Acá está. Entonces es una patología infantil y obviamente la patología se da porque tenemos el esfínter esofágico inferior alterado. Inmediatamente al nacimiento el esfínter esofágico inferior está abierto. Pero a medida que va creciendo, así como crece el bebé, también hay cambios anatómicos y poco a poco va mejorando el esfínter esofágico inferior. Y obviamente disminuye el retorno de leche desde el estómago hacia la parte superior que es el esófago. ¿En quiénes se da con más frecuencia la enfermedad por reflujo gastroesofágico? En niños que tienen hipotonía. Los niños que tienen hipotonía, los niños que tienen problemas de tipo alergia se van a manifestar más como reflujo gastroesofágico. ¿Y quiénes son aquellos niños con parálisis cerebral, síndrome de Down o retraso psicomotor? Entonces, relacionen. Niño que tiene algún problema neurológico, algún problema metabólico, sospechen ustedes en reflujo gastroesofágico si es un niño que al tercer, cuarto, quinto mes o sexto mes o a partir de ese momento empieza a tener pobre ganancia de peso y rechazo al alimento. Y otra manifestación típica en los lactantes mayores o en los preescolares es de problemas respiratorios crónicos o persistentes. Entonces el reflujo no solo va a llegar a la boca y lo van a ver como vómitos, sino también hay microaspiraciones, y la microaspiración es frecuente. Entonces es el niño que tiene problemas obstructivos bronquiales a repetición y con mucha frecuencia. Y otra manifestación típica de estos niños es la baja de hematocrito. Terminan haciendo esofagitis y anemia. ¿Ya? La esofagitis es frecuente en los bebés y empiezan a perder, hacen una manifestación parecida a la gastritis y obviamente va a ser con pérdida de sangre. Entonces niños que inexplicablemente le tomamos hematocrito, que aparentemente han estado con buena alimentación, le tomamos hematocrito entre el cuarto, quinto, sexto mes o séptimo, octavo, noveno mes y les va a salir una hemoglobina, un hematocrito bajo. ¿Ya? Entonces el mecanismo principal implicado obviamente es la relajación del esfínter esofágico inferior, o puede haber retraso del vaciamiento, eso es importante. Por eso que el tratamiento terapéutico va en función a esto, ¿no? Lo que hacemos es tratar de disminuir la acidez o incrementar el vaciamiento gástrico. La cisaprida era un medicamento de elección en este tipo de pacientes. Lamentablemente han sacado del mercado la cisaprida porque este medicamento lo que hace es incrementar el intervalo QT. Entonces hay problemas cardíacos o manifestaciones cardíacas en los pacientes con tratamiento con cisaprida. Es por eso que antes de iniciar el tratamiento con cisaprida, lo que ustedes deben hacer es tomarle un EKG al paciente. Toman un EKG, si no hay ningún problema,
y no hay ninguna modificación en el EKG, ustedes pueden iniciar con seguridad la cisaprida. Pero si tienes alteraciones o tiene una cardiopatía asociada, está contraindicado usar la cisaprida. Pero hay alternativas, podemos usar inhibidores de la bomba, podemos usar anti-Hs, o podemos usar procinéticos. Los procinéticos que ustedes conocen es la domperidona, ¿no? Entonces pueden usar domperidona, pueden usar eritromicina, pueden usar metoclopramida, ¿no? Además de utilizar el omeprazol como inhibidor de la bomba, pueden usar omeprazol, esomeprazol o lansoprazol para disminuir, o la ranitidina para disminuir la acidez. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Entonces, lo que hacemos inicialmente es, podemos hacer una ecografía. La ecografía no solo va a ser para ver la integridad del esfínter esofágico inferior, sino también descartar esofagitis y tomar muestras y biopsias. Es importante. Podemos hacer gammagrafías, que es importante también, y ustedes van a ver en la gammagrafía o en el estudio de contraste, ¿no? El vaciamiento, que debe ser rápido del esófago hacia el estómago, se mantiene, esto por el retorno, regresa rápidamente, y ustedes ven el esfínter esofágico inferior abierto, ¿no? Y es una forma de hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Hay un examen que es sensible para ese diagnóstico, que es la pH-metría, pero no es el examen inicial o de elección en la etapa inicial del diagnóstico. Entonces la pH-metría tiene una sensibilidad alta. Con eso, la pH-metría ustedes pueden cuantificar el número de reflujos en 24 horas y además de ver la intensidad de reflujo. Entonces el tratamiento, el diagnóstico, el examen de elección para ese diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pH-metría, pero no es el examen o el primer examen que nosotros vamos a optar. Hacer una pH-metría es bien difícil, es bien complicada. Entonces es mantener al niño 24 horas, colocar unos electrodos para medir el pH a nivel del esófago, y es bastante difícil y fastidioso. Muy pocos hacen la pH-metría, por lo menos aquí en el Perú. Entonces no es el examen de elección para el diagnóstico de enfermedad por reflujo esofágico. Si no hay respuesta al tratamiento y ustedes tienen bastante tiempo y manifestaciones respiratorias, incluso la ganancia de peso, entonces el tratamiento termina siendo quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura con la técnica de Nissen, ¿no? Que también se realiza en los adultos. Se pueden realizar en adultos, que es la misma técnica, también se realiza en los niños. Bien. Otra patología que vemos como congénita, que vemos con frecuencia en la edad neonatal, es la atresia esofágica. Bien, la atresia esofágica es una patología que también, o es una malformación que se da más o menos durante las primeras semanas de formación. Igual recordamos nosotros la etapa del desarrollo que se da entre la tercera y séptima semana, que es la etapa de la embriogénesis, y es en ese momento donde se va a modificar o se va a alterar por la falta de los tabiques que separan la vía respiratoria de la vía digestiva. Entonces, si recordamos, la vía respiratoria y la vía digestiva se forman de una misma gema. Vamos a ver. Se forma de una misma gema, que es el intestino anterior. Entonces, si nosotros observamos, va a haber crecimiento a partir de esta gema entre la tercera y séptima semana, y se va a diferenciar la vía respiratoria de la vía digestiva. Entonces, el problema es cuando no hay un cierre del tabique. Los tabiques laterales no se cierran, ¿no? Y se mantiene unida hacia la vía respiratoria. O la invaginación no es completa y se produce la atresia de esófago. La alteración se da más o menos entre la tercera y la sexta semana de gestación. Entonces lo que sucede es que se forma un tabique que separa ambas estructuras, y para que se produzca la fístula, esos tabiques no se cierran, y para que se produzca la atresia, la invaginación no es completa. Bien. Entonces, el diagnóstico lo hacemos de la misma forma prenatalmente, ¿no? Entonces, toda patología congénita debe tener diagnóstico prenatal. Entonces, una forma rápida de sospechar es midiendo el líquido. Entonces, tienen ustedes antecedentes de polidranios, sospechen también en atresia esofágica, ¿no? Pero lamentablemente no todas las atresias esofágicas producen polidranios. La más frecuente, que es la tipo 3, tiene poca manifestación con polidranios por la fístula, que vamos a ver a continuación. Pero la tipo 1, que es una atresia pura, sin fístula, entonces es la que tiene manifestación con polidranios. Entonces pueden hacer ustedes el diagnóstico prenatal, van a encontrar un 20% de polidranios en las atresias esofágicas, ¿no? Va a haber salivación incrementada, no todos manifiestan con salivación, ojo, y una
una característica también es importante la presencia o el distrés respiratorio que se presenta durante las siguientes horas. Va a haber cianosis cuando hay aspiración, el paciente empieza a tomar leche, no se realiza el diagnóstico del momento, ustedes inician la nutrición enteral y va a haber aspiraciones a la vía respiratoria con manifestación de cianosis y obviamente con vómitos tardíos. Toma, llega a la bolsa y regresa a la leche. Y obviamente en neumonías recurrentes que están más asociado en los pacientes del tipo H, que no es una atresia, que es más una fístula propia. Entonces clasificamos en 5. La del tipo 5 es la malformación, ¿no?, con fístula pero sin atresia. Y esa es la que normalmente hacemos diagnóstico en etapa de la infancia. ¿Esa está mejor? Bien, la clasificación, la tipo 1, ¿no?, atresia esofágica tipo 1, donde tenemos atresia pura, no hay comunicación, sin fístula. La tipo 2, donde tenemos una atresia pero con una fístula del cabo proximal. La tipo 3, que es la más frecuente, ¿no? Vamos a tener una atresia con una comunicación o una fístula con el cabo distal. Esta es la más frecuente. Entonces, ¿por qué no tenemos polidramios en los pacientes? O perdón, en las gestantes durante el monitoreo. Porque el líquido llega a la vía aérea y por la vía aérea pasa hacia el estómago. Entonces, no va a haber polidranios y también la cámara gástrica se va a encontrar, cosa que no se encuentra en el tipo 1. Entonces, en el tipo 1 ustedes no encuentran, ¿no?, la cámara gástrica, que es importante y que siempre se evalúa en la ecografía prenatal. No hay cámara gástrica y el líquido amniótico está incrementado. Y el tipo 4, que es la que tiene una atresia y con doble fístula, tanto proximal como distal. Y esa es la que mencionaba. Acá está presente una malformación de no hay atresia, hay una comunicación directamente hacia el estómago, pero sí hay una fístula. Entonces, esta patología, que no es una atresia, pero que la clasificamos dentro de las atresias esofágicas como tipo 5, ¿no?, tiene manifestación posterior. Entonces, siempre hay historia de neumonías a repetición o de problemas de broncoespasmo a repetición. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Entonces, por el antecedente de neumonías a repetición y sospecha de fístula, lo que hacemos es hacer una broncofibroscopía. Se hace una broncofibroscopía y además se coloca una sonda a nivel del esófago y se instila azul de metileno por la sonda. Ustedes instilan azul de metileno por la sonda y van a observar el azul de metileno por el broncofibroscopio. Entonces, y confirman el diagnóstico de fístula traqueoesofágica. Bien, la tipo 1, como pueden ver, el porcentaje es poco, el 8%. La tipo 2, que es menos el porcentaje, y la tipo 3, que es la más frecuente, ¿no?, el 80%. Y la tipo 5, que solo hay una fístula sin atresia de esófago. Entonces, algo muy importante que deben recordar es que las atresias esofágicas o la malformación de atresia esofágica cumple la regla de los 50. Entonces, ¿qué significa? 50% de los niños con atresia esofágica van a tener malformaciones asociadas, otro tipo de malformaciones, ¿ya? El 50% de estos niños tienen cardiopatías asociadas y el 50% de estos niños tienen más de una malformación. Entonces, ojo, siempre, cada vez que hagan diagnóstico ustedes de cardiopatías o de atresia esofágica, ustedes deben buscar otras malformaciones, ¿ya? El 50% es bastante. Y una malformación asociada, o un grupo de malformaciones asociados, son lo que llamamos el bacterel. Entonces son un grupo de malformaciones. B, de malformaciones vertebrales, ¿no?, A, de malformaciones anorrectales, C, de malformaciones cardíacas, T, de atresia esofágica. Vamos a tener malformaciones sacras y también malformaciones del limbo, del limb, que es el radio, ¿no? Entonces hay agenesia de radio. Entonces vamos a tener un sinnúmero de malformaciones que están asociadas y el 50% de estos niños está presente una malformación cardíaca. Muy bien. Algo muy importante también. Al hacer diagnóstico, nosotros debemos ya preparar el tratamiento quirúrgico. Y obviamente el tratamiento quirúrgico va a ser la anastomosis de estas, primero el cierre, de la fístula y luego la anastomosis de los cabos. Entonces, para iniciar el tratamiento o para preparar al niño, ustedes deben realizar siempre una ecografía cardíaca, ¿no? Entonces, la ecografía cardíaca no solo para descartar una cardiopatía asociada, sino también para ver la ubicación del arco aórtico. El arco aórtico normalmente es del lado izquierdo, está tirado hacia el lado izquierdo, ¿ya? Pero muchas veces se puede dar el arco aórtico tirado hacia el lado derecho. ¿Y por qué es importante? Eso es importante para el abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico generalmente es
transtorácico y del lado derecho. Entonces, si tienen ustedes un arco aórtico del lado derecho, entonces va a tener que modificarse y el abordaje va a ser del lado izquierdo. Es por eso la importancia de hacer una ecografía, no solo para descartar cardiopatía, sino también la ubicación del arco aórtico. Otra forma de ubicar el arco aórtico es colocar una sonda o un cateterismo, haciendo cateterismo umbilical. Colocan una sonda riopaca por la arteria umbilical y obviamente dirigen hacia la aorta el catéter umbilical y toman una placa radiográfica y va a ser evidente si está localizado hacia el lado derecho o izquierdo. Pero es importante siempre, antes del abordaje quirúrgico, realizar una ecografía para la localización del arco aórtico. ¿Ya? Bien, el tratamiento quirúrgico, como les mencionaba, lo primero que se hace es cerrar la fístula. Entonces, lo que se hace es evitar el pasaje de las secreciones tanto salivales como gástricas hacia la vía respiratoria. Inmediatamente se cierra la fístula, se hace la anastomosis dependiendo del tipo de atresia esofágica. Entonces, ¿qué sucede? Lo más fácil de resolver, por suerte, lo más frecuente y lo más fácil de resolver es la atresia esofágica tipo 3. Esto porque los cabos están pegados, juntos. Entonces, lo que se hace es cerrar la fístula, se clampa la fístula y se hace la anastomosis. El inconveniente es cuando ustedes tienen una atresia tipo 1 o tienen ustedes una tipo 2. ¿Qué pasa con la tipo 1 y la tipo 2 y algunas veces con la tipo 4, que son long gaff? Long gaff son cabos separados. Entonces es difícil juntar o unir los cabos en este tipo de atresias. Entonces el tratamiento quirúrgico es totalmente diferente, cambia. Por eso la importancia de ese diagnóstico o diferenciar si es un tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en el tipo 1? Rápidamente se cierra y se hace la anastomosis. En el tipo 2, con el tipo 1, 2 y el tipo 4, cuando son long gaff, lo que se hace es una gastrostomía. Entonces se realiza una gastrostomía para la nutrición enteral, rápidamente, y lo que se hace es cerrar la fístula. Se cierra la fístula, en el caso del tipo 4 y el tipo 2, se cierra la fístula y lo que se hace es hacer una esofagostomía. Entonces cogemos la parte distal porque nosotros lo que queremos es evitar que rebose las secreciones de la boca o las secreciones del esófago hacia la vía respiratoria. Entonces lo que hacemos es llevar hacia afuera. Hacen una ostomía del esófago y van modificando el tamaño de la ostomía. Puede llegar a la vía cervical y periódicamente van modificando y van alargando hasta la parte interna y alargar, y al séptimo, octavo o al año, entonces lo que hacen es producir una anastomosis o cerrar o juntar con una anastomosis los cabos. Entonces la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4, si son long gap y si en la pregunta de examen mencionan que son cabos separados, no se hace una anastomosis. El tratamiento quirúrgico es la gastrostomía con cierre de la fístula en el caso del tipo 2 o el tipo 4 y hacer una ostomía del esófago y alargando periódicamente. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. ¿Preguntas? Bien. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias tiene más sensibilidad para el reflujo gastroesofágico en el niño? Tránsito digestivo superior, manometría esofágica, endoscopía, estudio de pH en 24 horas, examen isotópico con tecnesio 99. Respuesta. El examen más sensible es la pHimetría, ¿ya? Pero no es el examen o el primer examen de elección. Ustedes no hacen pHimetría para hacer diagnóstico al niño con enfermedad por reflujo al inicio, ¿ya? Entonces pueden dejarlo para el final o para confirmar. Y el que les va a dar la pHimetría es bastante sensible porque desde el número de reflujos, porque en 24 horas van a medir, van a coger al niño en 24 horas y durante 24 horas van a tener con los marcadores de pH. Entonces lo que hace es medir el número de reflujos y cuantifica la severidad o la intensidad de reflujo. Entonces es muy sensible para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo esofágico, pero no es un examen de elección o de primera elección. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pueden hacer una ecografía o una endoscopía para tomar muestras y descartar esofagitis. Pueden hacer exámenes con una gamografía con tecnesio 99. Pueden hacer también tránsitos digestivos. O sea, hay alternativas para hacer diagnóstico, ¿no? Aparte de la clínica, que es importante, para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo, ¿ya? Pero la pHimetría es muy sensible, pero no es el examen de elección.
¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico? Asociación con la ferropenia, relación con la ingesta, hay repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. Bien, analizamos todas, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar, bueno, acá es con los vómitos, no de los vómitos, con los vómitos en la patología, ¿no? O en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? ¿Habrá ferropenia o anemia en el paciente con enfermedad por reflujo? ¿Sí? Bien. ¿Tiene relación con la ingesta? Sí, ¿no? Entonces se va a modificar también con la ingesta. Entonces, obviamente, en los lactantes menores, si la ingesta es líquida, hay mayor riesgo de reflujo, ¿no? Si la ingesta es a partir de los 6 meses, que es un poco más espesa, lo que van a hacer es disminuir la cantidad de reflujo, ¿ya? Si ustedes dan espesante, lo que hacemos nosotros en los niños con enfermedad por reflujo es dar leches que son más espesas, ¿no? Hay fórmulas antirreflujos que son más espesas, ¿no? Con sus concentraciones de maíz que hacen que sean espesas. Entonces no son nada agradables para los niños, pero lo que hacen es evitar el reflujo. Entonces, pero se modifica siempre con la ingesta. Tiene relación con la ingesta. ¿Tiene repercusión sobre el crecimiento? Sí. La enfermedad por reflujo modifica, o es una forma de ese diagnóstico, porque va a modificar la curva pondosatural. Entonces se modifica todo esto. Comienza en la etapa neonatal y mejora con la edad. A ver, analicemos. ¿Tiene asociación con síntomas de broncoconstricción? Sí. Es una de las complicaciones frecuentes de los niños, ¿no? Que hay microaspiraciones frecuentes y termina con broncoespasmo recurrente. Bien. ¿Tendrá relación los vómitos con el inicio neonatal y mejora con la edad? ¿Ya? Cuando comentamos, dijimos que el reflujo es algo fisiológico en la etapa neonatal. Entonces, si ustedes ponen al bebé en forma horizontal, se chorrea, es como la botella. Cuando ustedes la botella lo colocan en forma horizontal, se chorrea. Así es el bebé, ¿ya? Y por eso que las medidas recomendables es levantar la cabecera a 30 grados o posición en prono. La posición en prono es importante. O no colocar al niño inmediatamente en el acta. Los niños lo colocan ustedes en brazo, levantan la cabecera unos 10 a 20 minutos y colocan en posición prono para evitar el reflujo. La posición prono es una posición antirreflujo, ¿ya? Entonces, el vómito, la regurgitación es frecuente, inmediatamente nace. Los niños son vomitadores o tienen bastante reflujo. Y hemos mencionado que el reflujo fisiológico se pierde entre el tercer o cuarto mes. ¿Qué significa? Que va disminuyendo. El esfínter esofágico inferior se modifica durante esos meses, ¿ya? Pero puede persistir. Pero ese vómito va a cambiar a medida que el bebé crece. Uno, porque ustedes van a modificar a partir de los 6 meses el tipo o la consistencia de la comida. Ya no va a ser líquido, va a ser algo más consistente. Segundo, el bebé de una posición horizontal cambia a una posición de sedestación, se sienta. Tercero, a medida que va creciendo, la bipedestación es mucho más frecuente. Por gravedad disminuye el retorno. Entonces son muchos cambios o modificaciones que se dan para disminuir la manifestación de vómitos en el niño. Entonces el niño modifica los vómitos o el reflujo, el retorno con la edad. Entonces se inicia con la edad y disminuye de acuerdo al tiempo. Y el vómito desaparece más o menos entre el segundo y tercer año. Desaparece en su totalidad en los niños así tengan reflujo persistente, ¿ya? Entonces va a modificarse con la edad. ¿Los adultos podemos tener reflujo? Sí, tenemos reflujo, pero no es frecuente como en la etapa del lactante o del niño menor. Entonces, en relación al vómito, entonces sí comienza con la etapa neonatal y mejora con la edad. Esa es la respuesta, ¿ya? Pero en la enfermedad por reflujo está relacionado la anemia, se relaciona o hay relación muchas veces con la ingesta, van a haber relación con la ingesta, hay repercusión sobre el crecimiento y está asociado a los eventos de broncoconstricción, pero el vómito no mejora con la edad. La respuesta es la D. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Todos? Perfecto. Si hay dudas, pregunten por favor. El reflujo gastroesofágico en la infancia. El estudio fisiológico, bueno, el reflujo fisiológico dura hasta los 3 años de edad. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es una monitorización del pH esofágico en 24 horas. Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales, gastrina, colecistoquinina y secretina.
En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con una fundoaplicatura según la técnica de Nissen. Vayamos por abajo. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con la fundoaplicatura de acuerdo a la técnica de Nissen. No. Entonces, no la mayoría. Entonces, si no hay respuesta a tratamiento, sí es una opción el tratamiento quirúrgico, se hace la fundoaplicatura, ¿ya? Pero no es un tratamiento de erección o no es el tratamiento principal en el manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo. El manejo del reflujo es expectante, o sea, ustedes inician tratamiento, hemos mencionado, pueden usar inhibidores de la bomba, pueden usar ranitina, pueden usar procinéticos para manejar la enfermedad por reflujo, ¿ya? Entonces, pero el tratamiento quirúrgico no es de primera instancia de elección. ¿Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales de gastrina, colecistoquinina y secretina? ¿Dónde actúan las hormonas gastrina, la colecistoquinina y la secretina? Actúan más a nivel biliar. Entonces son las responsables de producir la secreción biliar, ¿ya? Para su diagnóstico, la primera elección es la pH-metría. No, es muy sensible, sí, pero no es de primera elección. Entonces hay otros exámenes de primera elección, ¿ya? La pH-metría está al final, pero es muy sensible. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infecciones respiratorias a repetición, broncoespasmos y anemia. Sí. ¿El fisiológico dura hasta los 3 años? No. Es hasta los 3 o 4 meses. ¿Ya? Respuesta. ¿Ah? B. En relación con la fístula traqueosofágica congénita, refiere a cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente. La fístula anastomótica, estenosis esofágica, fístula traqueosofágica recidivante, reflujo gastroesofágico o traqueomalacia. Hay complicaciones inmediatamente al tratamiento, ¿ya? Las complicaciones pueden ser específicas inmediatas o específicas tardías. Las inmediatas van a ser las dehiscencias de las suturas que ustedes realizan a nivel de la fístula o de la anastomosis. Entonces es una manifestación que puede darse en forma rápida. Y dentro de las dos, obviamente, la dehiscencia de la sutura de la fístula es la más peligrosa, ¿no? Incluso llevando a deterioro respiratorio y con necesidad de apoyo ventilatorio. Pero también tenemos complicaciones específicas tardías. Vamos a ver que puede haber estenosis de la zona, ¿no?, de la anastomosis. La zona de la anastomosis se empieza a cerrar, va a haber una estenosis por un proceso inflamatorio. Va a haber malacia con mucha frecuencia, va a haber reflujo gastroesofágico. Y entre estas complicaciones, la más frecuente es el reflujo gastroesofágico. No se olviden, ¿ya? Entre las complicaciones específicas tardías. La respuesta es la D.